¿Alguna vez has tenido algún sueño el cual se hace realidad con el paso de los días? Me he dado la tarea de indagar acerca de este tema y dio la casualidad de que a varias personas que les pregunté les sucedió alguna vez, por lo que hoy te relataré 5 historias reales. Si tuviste algún sueño premonitorio y deseas compartirlo, te dejo mis datos en el primer comentario. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Esta vivencia me sucedió cuando tenía 15 años de edad. En mi familia varias personas tienen la sensibilidad de percibir ciertas situaciones. Tienen presentimientos. Sin embargo, a mí jamás me había sucedido. Recuerdo que estábamos en el mes de julio. Acababa de salir de vacaciones y mis papás tenían una casa en la playa, la cual estaba ubicada justo frente al mar. Usualmente nos quedamos los 2 meses de vacaciones ahí, es decir, julio y agosto. Mi madre no tenía lavadora, así que cada semana viajaba a la ciudad para lavar la ropa de cama y blancos en la casa y luego regresar con ropa limpia. Para esas fechas había ido una amiga a pasar unos días conmigo y como adolescentes nos quedábamos despiertas hasta muy tarde, ya saben, chachalaqueando y platicando de los chicos y demás, así que nos levantábamos tarde. Recuerdo que un viernes por la noche, mi madre me dijo que al día siguiente, muy temprano, viajarían mi papá y ella a la casa para lavar la ropa y comprar algunas cosas que necesitábamos, y posteriormente iban a regresar, que de seguro íbamos a levantarnos tarde y que cuando yo abriera los ojos, ellos casi llegarían. En aquella época no habían celulares, así que no era tan fácil estar en contacto. Yo le dije que estaba bien. Además, mi abuela y una tía estarían en casa con nosotras. Esa noche nos acostamos a dormir tarde, mi amiga y yo. Sin embargo, al quedarme dormida, empecé a soñar que mis padres viajaban en la carretera, pero que una camioneta de color verde iba a chocar contra la valla y se volcaría. Mis padres estarían también ahí, y era muy posible que les tocara ser parte del accidente, por lo que me desperté de inmediato exaltada y sudando frío. Vi la hora y decía las 6 de la mañana. Escuché entonces que mi madre estaba en la cocina. Fui rápidamente hacia allá y la abracé. Le dije que tuvieran cuidado porque había soñado que un carro iba a chocar y era muy posible que ellos estuvieran involucrados y salieran heridos. Mi madre me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Mi papá llegó entonces a la cocina, lo abracé y le conté ahí mismo lo que soñé, que iba a haber un accidente. Él me abrazó y me dijo que tendrían cuidado. Mis papás salieron un poco más tarde, iban a salir como a las 6:30, pero salieron casi a las 7, porque me quedé con ellos para desayunar. Cuando se fueron me volví a acostar, pero la inquietud que tenía no se me quitaba. Como a la 1 de la tarde llegaron mis papás, yo los ayudé a bajar las cosas, la ropa de la cama, toallas y demás, cuando mi madre me abrazó y me preguntó algo, que en el sueño que había tenido, de qué color era el auto. Le dije que había soñado con una camioneta, de esas camionetas grandes, de color verde. Ella me dijo que cuando estaban regresando a la playa, se toparon con una camioneta volteada a un lado del camino. Habían ambulancias y oficiales ahí también. Que ellos, al retrasarse desayunando conmigo, se les corrió el horario, así que pasaron más tarde del suceso. Sin querer, yo les ayudé a que mi sueño macabro no se cumpliera. Esta historia me sucedió hace varios años cuando estaba recién casada.
Yo trabajaba como maestra, así que me levantaba muy temprano para alistarme e ir a dar clases. Por las tardes, calificaba y hacía mis pendientes de la escuela, y es ahí donde tuve mi sueño premonitorio. Estaba calificando unas tareas, pero sentía que estaba muy cansada, por lo que me recosté un momento en la cama. Pensaba en descansar un ratito los ojos, cuando me quedé rápidamente dormida. Empecé a soñar. Veía muchas flores a mi alrededor. Incluso podía sentir su perfume. Cuando vi que el cielo, de estar azul, se empezaba a poner negro y sentí una fuerte punzada en el estómago. Me dolía tanto que eso hizo que despertara. Cuando abrí los ojos, inmediatamente me toqué el estómago y no sentía ningún dolor. Tampoco habían flores a mi alrededor. Vi que eran las 6:30 de la tarde. Pronto llegaría mi esposo de su trabajo y tenía que terminar de calificar, así que me levanté y traté de sacar todos los pendientes. Cuando llegó mi esposo, preparé la cena y luego nos acostamos a dormir. Como a las 5 de la mañana empecé a sentir un dolor muy fuerte en el estómago, pero ahora al despertar sí tenía aquel malestar, por lo que mi marido me llevó de urgencias al hospital. Ahí determinaron que mi apéndice estaba a punto de explotar, por lo que me operaron de inmediato. Cuando estaba despertando de la anestesia, lo primero que sentí fue un olor a flores, por lo que abrí los ojos y efectivamente mi habitación estaba llena de ramos florales, además de que mis padres, esposo y amistades estaban ahí esperando a que despertara. Me acordé del sueño que tuve, con aquel olor hermoso y el dolor punzante en el estómago. Estoy segura que lo que tuve fue un sueño premonitorio. Esta vivencia la tuve en el último año de la carrera. Jamás la voy a olvidar y quiero compartirla contigo. Una noche, 2 amigas y yo estábamos haciendo un trabajo. Lo teníamos que entregar al día siguiente, pero por nuestro servicio social se nos había dificultado terminarlo. Así que sabíamos que esa noche sería larga. Recuerdo que estábamos tecleando en la computadora el trabajo cuando me quedé dormida. Tenía mucho sueño porque me levantaba a las 5 de la mañana para poder llegar a mi trabajo puntual y por la tarde asistía al colegio. Así que mientras mis 2 amigas hacían su parte, yo pestañeé. Ahí en el sueño íbamos las 3 en el auto de una de ellas. Nos había dado hambre y queríamos comer un perro caliente. Estábamos en una calle que no había semáforo, pero sí había una glorieta. Y justamente enfrente de aquella se ponía un señor que vendía los perros calientes. Lo curioso de mi sueño era que también enfrente de la glorieta había una gasolinera. Y ahí, justo en esa gasolinera, chocábamos con otro auto. Pero en mi sueño veía a mis amigas y a mí con sangre. Eso quería decir que era muy fuerte el golpe. En eso, una de mis amigas me despertó. Yo rápidamente me levanté, pero estaba muy agitada. Ella me preguntó qué me estaba pasando. Le dije que nada, que estaba teniendo una pesadilla. Ella nada más me dijo que tenían hambre y que querían comer algo, que nos subiéramos al coche para ir a comprar la cena. Yo me subí de copiloto y una amiga iba atrás y la otra adelante manejando. Cuando pude percatarme de que estábamos enfilándonos para ir con el señor de los perros calientes, yo les dije que mejor nos fuéramos a otro lado, pero ellas dijeron que no tenían mucho dinero y que se les antojaba cenar eso. Yo estaba nerviosa. A lo lejos podía ver la glorieta y el anuncio de la gasolinera a un costado. Y casi a una cuadra le pedí a mi amiga que parara. Ella me cuestionaba el por qué, pero no detenía el auto. Yo le decía que se detuviera, pero mi amiga no me hacía caso y casi justo al llegar a la glorieta le grité: ¡alto! Entonces
ella frenó de golpe. Pudimos ver que una camioneta en exceso de velocidad se pasó de largo. Mi amiga me volteó a ver y dijo que si no me hubiera hecho caso, lo más seguro es que ese auto nos impactara. Sea lo que sea que me haya mostrado en los sueños el suceso, se lo agradecí infinitamente. Cuando tenía aproximadamente 30 años de edad, yo vivía en una ciudad diferente a donde vivía mi padre, ya que mis papás eran divorciados. Yo ya estaba casada y tenía 4 hijos. Recuerdo que una noche me acosté a dormir y en mi sueño veía a mi padre tendido en una cama. Yo estaba a su lado tomándolo de la mano. Le decía que lo amaba y que quería que se mejorara. En aquel entonces él tenía unos 55 años de edad. En mi sueño platicábamos y lo veía con su semblante triste. Me decía que no quería irse, pero que tenía que hacerlo. Yo le decía que no se preocupara, que iba a estar bien. Recuerdo que yo estaba vestida con una blusa blanca con flores doradas y un pantalón blanco. Entraba la enfermera a la habitación y checaba sus niveles de suero y demás, pero cuando ella se iba, mi padre me decía que tenía que irse. Cerró sus ojos y en mis sueños sentía que él fallecía. Desperté de golpe. Asustada le llamé por teléfono muy temprano para saber cómo se encontraba. Él me contestó y me dijo que no se sentía muy bien, que iría al médico ese mismo día. Cuando dieron las 2 de la tarde le volví a llamar, pero nadie me contestó. Así que le dije a mi esposo que teníamos que ir a verlo, que no llevaría a los niños a la escuela y que me iría con ellos, porque sentía que algo no estaba bien. Llegué a la casa de mi padre y ahí estaba su esposa, justamente. Me dijo que mi papá estaba internado, que venía por ropa. Yo rápidamente fui al hospital. Le habían detectado cáncer. Sin embargo, estaba muy avanzado. Estuvo ahí durante algunos días, pero luego lo mandaron a casa. Así que estuve ahí con él para ayudarlo y que no estuviera solo. Cuando días más tarde falleció. Así es. La enfermedad se le llevó rápidamente. Sus últimos momentos estuvimos platicando y me decía que me tenía que dejar, que me amaba pero que era tiempo de irse. Yo estaba vestida con una blusa blanca con flores doradas y un pantalón de color blanco, justo como en mi sueño. Han pasado más de 30 años de este suceso y hasta el día de hoy siento que tuve un sueño premonitorio. Me avisaba que mi papá partiría de este mundo. Cuando tenía 8 años de edad, una noche me acosté a dormir. Mi madre siempre me acostaba temprano, así que cuando daban las 8:30 de la noche, yo ya estaba dormido. Me acuerdo que soñé que veía a mi abuela. Ella me abrazaba y me decía que el abuelo vendría a despedirse de mí, que no me espantara. En mi sueño decía que cómo me iba a espantar si él estaba vivo, que no tenía coherencia sus palabras. Entonces venía mi abuelo. Estaba vestido con una camisa blanca y un pantalón azul marino. Él me dijo que tenía que irse a otro lado, que me quería mucho, porque era su primer nieto y que siempre me iba a cuidar, que me portara bien con mis padres y que los obedeciera, que fuera un buen hombre y que algún día nos volveríamos a ver. Eso me hizo despertar honestamente. Pensaba que mi abuelo iba a fallecer, pero también ese sentimiento de que había visto a mi abuela y hablé con ella, a pesar de que había fallecido años atrás. De repente escuché el teléfono. Me levanté rápidamente de la cama y entré al cuarto de mis padres. Vi la cara de mi mamá cuando hablaba a través del teléfono. Después colgó y yo les dije de mi sueño, que la abuela, en paz descanse, había venido a buscar a mi abuelo, que él se iría con ella y que ambos se veían felices.
Mi madre me abrazó y me dijo que efectivamente mi abuelo había fallecido de un infarto esa misma noche, que mi tía que vivía con él escuchó un ruido y fue para ver qué sucedía. Lo encontró en su habitación sin vida. Años más tarde me contaron que el día en que falleció, vestía con una camisa blanca y pantalón azul marino. Muchas gracias a los suscriptores por la confianza. Y quiero aprovechar para mandar saludos a Mari, Crisalt, Claudia Izquierdo y José Morales. También quiero mandar saludos a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?